Bueno, vamos a orar, ¿sí? Y luego ya nos metemos a la palabra. Pero vamos a hacer una oración para darle gracias a Dios. Padre Santo, estamos ante ti, Señor. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por darnos de esa luz, Señor, que alumbra nuestro entendimiento a través de tu palabra, Señor. Yo sé que nadie sabemos todo, Señor, que nos falta demasiado por entender, por conocer, Señor. Bendito Dios, gracias por revelarte a nuestra vida, Señor. Bendito Dios, esperamos mucho más de ti, Señor, hacia nosotros, Padre, porque queremos ser buenos mayordomos, Señor, fieles, Padre, y no enredarnos, Señor, como se enreda este mundo, Señor. Bendito Dios, para destrucción, Señor, queremos vivir lo que genuinamente es la autoridad, Señor, delegada, Señor. Nosotros no somos la fuente de la autoridad, eres tú. Bendito Dios, ayúdanos a entender todas estas cosas y que nadie, Señor, de ninguno de nosotros, Padre, se desvíe, se confunda, bendito Dios, sino que nos mantengas bien en ese lazo, Señor, en esa unión contigo, Padre. Te damos gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo en esta iglesia, Señor, por cómo tú la estás levantando, cómo la estás llevando de gloria en gloria, Señor. En el nombre de Jesús, síguete glorificando en este lugar. Síguete multiplicando en ellos, Padre, Señor, y que tu palabra siga, Señor, produciendo, multiplicándose, como dice la Escritura. Bendito Dios, que la palabra de Dios crecía y se multiplicaba, Señor. Que así siga creciendo el evangelio entre nosotros, Padre, y que se multiplique, que otros se sumen a todo esto, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, para que en todas las cosas, porque ese es el fin de todo llamado, de todo propósito, Señor, en todo tú seas exaltado, Señor. Bendito Dios, porque para eso tú nos has comisionado, Señor, para someter a todos tus enemigos bajo los pies del Cordero, Señor. Y nosotros somos el instrumento, o como dice el Salmo 45, tus saetas agudas con las que traspasará el corazón los enemigos del Rey, Señor. Nosotros somos esas saetas, Padre, para traspasar el corazón de tus enemigos y ponerlos por estrado de tus pies, Señor. Bendito Dios, ayúdanos, Señor, a cumplir nuestro propósito y nunca agarrar mañas, Padre, como lo vemos en el cristianismo religioso e ignorante de Dios, Señor. Señor, no se sabe, no se entiende, Señor, que cuando hay una necesidad es para aportar, no para aprovecharse, Señor, y saquear. Bendito Dios, danos entendimiento, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Bueno, vamos a ver donde nos quedamos, ¿sí? ¿Cómo? Sí. Viene a ser lo de este mero. Bueno, la vez pasada fue lo del talento, ¿sí? El talento nos da identidad, ¿sí? Eso, de que era encontrar o descubrir el talento en las personas y desarrollarlo, ¿sí? Hacerlo crecer hasta que se va madurando. Ya cuando se encuentra el talento, pues ya entra el trabajo de toda la iglesia, ¿sí? ¿Con qué intención? Con un ministerio que sale de la iglesia es un hijo de la iglesia, ¿sí? No es nada más, obviamente el pastor, ¿verdad? Porque es el padre espiritual, pero en sí la iglesia es un vientre, como lo hemos estado diciendo desde el principio. Entonces, cuando se identifica un talento de Dios en una persona, pues hay que desarrollarlo hasta que esa persona lo empiece a vivir o que empiece a vivir en base a su talento. ¿Está bien? Entonces eso lo vimos la semana pasada y ahí salió todos los ministerios y todo eso, ¿verdad? Pero ya lo vamos a ir viendo, ¿sí? Entonces hoy vamos a ver lo que es cuando ese talento fue creciendo, ¿sí? Y aquí ya vamos a ver cuando la persona ya llega a un liderazgo, ¿sí? Nosotros tenemos que saber, y bueno, yo creo que se ha hablado mucho, si nosotros no aportamos para la visión local, no vamos a poder vivir la visión personal, ¿sí? Entonces la iglesia tiene una visión. Si nosotros no lo entendemos y nos esforzamos porque esa visión se desarrolle o se alcance, ¿sí? No, la nuestra no la vamos a alcanzar. Bueno, creo que Juan, tú me lo dijiste, Juan, en Lucas 16, donde acerca del mayordomo infiel,
Sí, hay una parte donde dice, si no eres fiel en lo que no es tuyo, algo así, ¿cómo se les dará lo vuestro? Dice, ¿sí? Entonces, si nosotros no somos fieles en la visión de la iglesia, ¿cómo se nos va a dar la nuestra? ¿Está bien? Entonces, cuando hablamos de un liderazgo, ¿sí? Ya estamos hablando de columnas, ¿sí? Y de colaboradores, amén, que van a, como dice esa palabra, colaborar, ¿sí? Para que se cumpla la visión de la iglesia. Por eso, todo el proceso que vamos llevando, ¿sí? Acuérdense, lo primero que se habló es sumarse a la visión, entrar a ella, para que eso nos haga parte de. Entonces, acuérdense, esos puntos son nada más para darnos una idea. Ahorita nosotros vamos a meternos en las escrituras que están arriba. Les puse Lucas 15 porque es en la secuencia que vamos, ¿sí? Es donde ya habla el hijo pródigo. Entonces, cuando nosotros hablamos ya de hijos, pues estamos hablando de colaboradores. Entonces, si usted se fija, dentro de la casa del papá del hijo pródigo, pues están los hijos, que eran los que le ayudaban en la casa o en el trabajo ahí, y había los siervos o los jornaleros, ¿sí? Esos ya son todos los demás, amén. Pero los que eran participantes de esa herencia y colaboraban con el trabajo del dueño de esa hacienda, ¿sí? O del papá, pues eran los hijos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el liderazgo viene a ser colaboradores, ¿sí? De lo que Dios le ha dado a la iglesia, amén. Esas son las columnas, ¿sí? Que Dios levanta, amén. Entonces, todo este proceso, pues aquí lo decimos en días, ¿verdad? Pero esta vez dura años, amén. Que yo creo que aquí se me hace que va a ir la cosa más acelerada. Pero fíjese bien, les decía, ¿verdad? Esos puntos son nada más para darnos una idea. Bueno, ahí yo puse, el discípulo debe crecer en paternidad. Acuérdense del hijo pródigo. ¿Por qué creen que se fue? Porque para él el papá estaba muerto, ¿sí? Por eso le dice, dame la parte de mi herencia, ¿sí? Usted sabe cuándo es cuando se da la herencia, ¿verdad? Hasta que se muere el testador, ¿sí? Pues sí, era deshonra, falta de respeto. Entonces, para ese muchacho, pues el papá ya no existía. Entonces, si nosotros tenemos que desarrollar eso, ¿sí? Y como aquí lo dice uno mucho, ¿verdad? Eso bíblicamente es un punto muy exagerado, a nuestro concepto, ¿sí? Es exagerado por cómo es darse, como yo ya lo mencioné mucho, ¿verdad? Es dar el corazón, ¿sí? Si eso nos cuesta, mis hermanos, hay que echarle muchas ganas, ¿sí? Y obviamente, tanto el que es hijo como el que es papá, pues los dos se tienen que esforzar, ¿verdad? El hijo para ser hijo y el padre para tener un corazón de padre, ¿sí? Una cosa es tener el talento, o tener la unción, hasta la revelación. Otra cosa es tener el carácter, amén. Y Dios, nosotros como pastores, pues tenemos que pedir, desarróllanos el corazón de padre, ¿sí? La revelación ya está de cajón, esa ya la traemos por causa del llamado y el ministerio, ¿sí? Porque esa es parte de una evidencia, una evidencia que Dios nos puso en el ministerio, es la revelación, ¿sí? La palabra se nos empieza a abrir, ¿sí? Y en base a nuestro llamado. Y esa es una evidencia, entre otras, ¿verdad? De que Dios nos puso en el ministerio, ¿sí? Se empieza a abrir la palabra, porque es el pan que va a edificar al pueblo. ¿Está claro? Entonces, cuando no hay eso, pues algo nos está diciendo, ¿sí? Eso ya va de cajón, la unción o el poder de Dios, ¿sí? Unción es poder de Dios, que nos habilita, no es emoción o gritos o tembladera. Sí, no, la unción es un poder que nos da capacidad, ¿sí? Para cumplir el ministerio. Eso es la unción, es Dios derramado en nosotros. La revelación de la palabra, ¿sí? Entre otras cosas, ¿verdad? Ya después se van viendo las evidencias, ¿sí? En las personas, cómo se van restaurando. Cuando un alma se restaura a través de ese ministro, pues eso es la mejor evidencia de que Dios lo puso, ¿sí? ¿Está claro? Entonces, pero dentro de todo eso, pues se requiere mucho el carácter, ¿sí? Para poder recibir eso y empezar a funcionar en el ministerio, se supone que la persona, Dios le procesó algo, ¿sí? No está al 100 o a la perfección, pero hay algo donde ya su entendimiento creció, ¿sí? Y su carácter está más moldeado, no al 100, ¿sí? Pero en ese trabajo está, ¿sí me entiende eso? O sea, está en un punto donde hasta donde ya está, ya puede dar. Pero eso no significa que uno ya terminó, ¿sí?
Y es ahí donde, por eso digo, ¿verdad? El pastor o el padre espiritual tiene que pedirle a Dios, fórmame el corazón, ¿sí? De padre. Amén. O sea, que yo no nada más traigo un mensaje con mucha revelación, ¿sí? Que no nada más yo transmito una unción, ¿sí? Ayúdame a que en mí vean el carácter del Padre. Amén. Eso es muy diferente, ¿sí? Y si uno pide eso, pues uno le está pidiendo, zarandéame. Amén. Cámbiame la mente, cámbiame mi corazón. Pero si eso se da, todavía va a ser todavía más fácil para los demás. Entonces eso sería de parte del padre espiritual. Y de parte de los hijos, pues es ser hijo, ¿sí? No ser como el pródigo. O sea, para mí estás muerto, ¿sí? Entonces dame la parte de mi herencia. O sea, a mí no me interesa esta labor o este trabajo, ¿sí? Yo quiero hacer lo mío allá afuera. Amén. Es cuando no sentí, creo que sí lo puse, ¿no? No sé si está en la otra diapositiva, pero no la pongas, porque esa es la que sí. ¿Sí? Donde hay que esperar el tiempo. Pero bueno, entonces, el discípulo que viene a ser líder, ¿sí? Si no es discípulo, no va a poder ser líder. Amén. El discípulo es el que él debe crecer en paternidad. Entonces, yo creo que sí, de vez en cuando es volver a hablar sobre paternidad, ¿sí? Y estarlo así macheteando, ¿sí? Nunca, ni debe ser la intención como exigir, ¿sí? Véanme como su padre. No, eso se discierne, ¿sí? No puede exigir eso, lo tiene que enseñar. Sí, acuérdense que Pablo una vez le dijo a la iglesia de Éfeso: mis manos están limpias, les di todo el consejo de Dios. O sea, salud. El no hacerlo es tener las manos sucias, ¿sí me entienden? Sí, o sea, se tiene que dar todo el consejo, aunque a veces como que se sienta medio incómodo, ¿sí? Porque si no, Dios nos va a ver, traes las manos contaminadas, ¿sí? Porque no dijiste lo que tenías que decir. Amén. Pero no se trata de exigirlo, ¿sí me entienden eso? O sea, yo no puedo parar aquí, honrenme. Sí, honrenme porque yo soy esto y lo otro, ¿sí? Eso no está bien. Hace tiempo, yo escuché de un pastor, que sí lo conozco. Él se paraba y llegaba a una iglesia donde lo invitaban o cosas así. Bueno, no sé si pasó siempre, pero al menos una vez sí pasó. Y él se ponía ahí con los hermanos y decía, honrenme, ¿sí? Y decía en serio, Cuando él estaba en su iglesia, le decía, valórenme, porque allá afuera hay muchos que me están esperando. Esas son tonterías, ¿sí? Entonces esa no es ni exactamente, ¿sí? Entonces ni es una mentalidad ni corazón de padre. Entonces eso no se debe hacer. Amén. Entonces debe de enseñar, ¿sí? Pero no se puede manipular la voluntad. Eso no se puede hacer, ¿sí? Porque eso es Jezabel. Amén. O eso es control, ¿sí? Como discípulo o líder ya tienes ¿cómo te puedo decir? Una estatura en Dios, eso se puede ver, se puede aplicar sin que nadie. Pues de hecho ya cuando llegas a eso es porque ya lo captaste, ¿verdad? Si no, nunca vamos a llegar a ese punto si no captamos lo que es una paternidad, ¿sí? Entonces, cuando ya lo llegamos ahí es porque ya lo entendiste. Amén. ¿Sí está claro? Entonces, aunque a veces nos cuesta entenderlo, ¿sí? Un padre espiritual es el portador de mi bendición y el portador de mi promesa, el administrador de ellas, aunque duela, pero esa es la verdad, ¿sí? Cuando yo voy creciendo como hijo, se me va a dar la herencia, como dice Gálatas 4, ¿verdad? La herencia está administrada por tutores y curadores o administradores, dice otra versión, ¿sí? Mientras el niño es niño, o sea, no hay de otra. Esa es algo que se administra, ¿sí? Y usted sabe lo que es tutor, ¿sí? Tutor no es el padre natural, pero tiene la autoridad del padre natural, ¿sí? Toda la autoridad la tiene. Amén. Entonces los pastores, hablando así literalmente, pues no son nuestros padres celestiales, ¿sí? O sea, nuestro padre original está allá. Amén. Pero ellos tienen toda la autoridad del padre original, por eso es un tutor. ¿Está claro? Entonces dice que toda nuestra herencia ellos la administran. Por eso tiene que crecer como padres espirituales para administrar todo eso. ¿Se imaginan cada vez que aquí Dios le habla a alguien? Eso lo tienen ellos, ¿sí? O sea, cuando Dios dice, voy a hacer de ti un profeta, entonces Dios le está diciendo, ten Juan, ten Lázaro, administren ese ministerio.
Entonces, es una responsabilidad, ¿sí? No es nada más, qué bueno, Dios los va a usar, ¿sí? Pero ¿a quién le están entregando esa gloria, ¿sí? O ese llamado? Pues al Padre Espiritual. Él los va a administrar. Cuando ya Dios nos vea crecidos, Él lo va a sentir, ¿sí? Y lo va a tener que soltar. ¿Está claro? Entonces, por eso en la secuencia de Lucas 15, bueno, desde el 14 que empezamos a ver, ya llega aquí a los hijos, o al hijo pródigo y al otro hijo que anda ahí, ¿sí? Y entonces eso habla acerca de liderazgo o colaboradores. ¿Está claro, mis hermanos? Entonces, hay que pedirle a Dios, ¿sí? Nosotros como hijos, Señor, ayúdame a crecer como un hijo. Si en resumen así, un hijo espiritual es alguien que identifica la autoridad de Dios a través de un hombre. Ese es un hijo. Amén. ¿Qué es lo que hace el Señor Jesús cuando Él se va a bautizar? Usted sabe bien que ese bautismo no era para Él, ¿sí? Porque el bautismo era para gente arrepentida. Entonces, ¿de qué se arrepentía el Señor si nunca pecó? ¿Sí? No tenía pecado, no tenía necesidad de bautizarse en agua, ¿sí? Pero el haberlo hecho es lo que Él dijo. En esto cumplimos justicia, le dijo a Juan. Pero lo que está diciendo es: yo reconozco que tú eres la autoridad, ¿sí? Cuando Él se somete a eso, porque Él pudo haber dicho, pues ya llegué, ¿sí? Entonces, Juan, ya, Dios te bendiga, ¿verdad? Ahora sigo yo. No, él reconoció la autoridad de Juan, porque él era la autoridad de Dios en ese momento, ¿sí? Cuando él la reconoce, pues se somete a su doctrina, ¿sí? O a su ministerio. Y él respeta la autoridad de Juan, por eso se bautizó. Y Juan pues sabía quién era Jesús, y por eso le dice: pero pues yo necesito que tú me bautices a mí. Dice: no, es que así cumplimos justicia, ¿sí? O sea, no fue como el pródigo: dame mi herencia y nos vemos. No, es: yo sé quién eres tú, eres la autoridad de Dios en la tierra. Amén. Entonces Juan lo bautiza, y fíjense que se abre el cielo después del bautismo y se oye la voz de Dios. ¿Y qué dijo el Señor? Este es mi hijo, ¿sí? Amado, y sobre él tengo contentamiento, ¿sí? Entonces, ¿por qué le diría hijo? Porque él, el Dios, o Dios el Padre, está diciendo: este es un verdadero hijo. ¿Sí me entendió eso? Entonces, pero si no hay un entendimiento de esto, pues la autoridad no la vamos a saber respetar. Amén. ¿Está claro, mis hermanos? Eso es ser hijo, en resumen, ¿sí? Alguien que reconoce y se somete a la autoridad de Dios a través de personas, o a través de un hombre. En este caso, pues los pastores. ¿Está bien? Sí, y cada quien tiene su parte, como ya lo dije. Pues el pastor tiene que ser padre y el hijo tiene que ser hijo, ¿sí? Bueno, entonces por eso se requiere crecer en todo eso. Para poder ser líder, entonces desarrollar un espíritu de servicio, ¿sí? Creo que ya expliqué esto, ¿no? ¿Cómo se desarrolla un espíritu de servicio? Pues dos cosas, creo, tres, a ver si me acuerdo todas. Una es el agradecimiento. Amén. Cuando alguien está agradecido, sabe servir. Y lo dice Hebreos 12 o 13, 12. Hebreos 12 dice: hemos recibido un reino inconmovible, dice. Por causa de esto tengamos gratitud. Y lo dice: y mediante ella sirvamos a Dios, ¿sí? Entonces, ahí hay dos cosas, ¿eh? Una es la gratitud, ¿sí? Si alguien no es agradecido, no va a servir. Amén. Y dos, si alguien no entiende que recibe o recibió, tampoco va a servir. Por eso dice: hemos recibido. O sea, esto que tú tienes no lo tenías. ¿Sí me entiende? Por ejemplo, llegamos a la iglesia. ¿Cómo llegamos a la iglesia? Todos despedazados, ¿no? Amargados, con ganas de matarnos o de matar a alguien más, resentidos, frustrados, ¿sí? Enojados, todos destruidos. Amén. Así llegamos a la iglesia. Y en la iglesia, ¿qué es lo que recibimos? Nuestra restauración, nuestra sanidad, ¿sí? La enseñanza, nuestra liberación. Entonces, cuando yo entiendo que recibí, ¿sí? Entonces yo soy agradecido. Amén. Y si yo entiendo que recibí, yo voy a servir. ¿Sí me entiende ese punto? ¿Sí? Entonces, ¿cómo se desarrolla un espíritu de servicio? Cuando yo soy agradecido, ¿sí? Cuando yo entiendo que estoy recibiendo, o sea, que no traigo esto, ¿sí? Que esto se me dio aquí.
Amén. Y 3, cuando me niego a mí mismo. Sí, eso dice Filipenses 2. Amén. Él se despojó de su gloria. No se aferró a ser igual a Dios, sino que se despojó de ella y dice, tomando condición de siervo. ¿Sí? Entonces, cuando yo vengo buscando lo mío, yo no voy a tener una actitud de servicio. ¿Sí? O cuando a mí no me muevan o no me incomoden, ese es ego, yo no voy a tener una actitud de servicio. ¿Sí me entiende? Entonces, por eso es una negación al yo para poder ser serviciales. ¿Sí? Porque va a haber cosas que a usted lo va a incomodar. ¿Sí? Va a haber cosas que nos va a sacar de esa comodidad o de ese egocentrismo. ¿Sí? Y ahí no hay más de otra. Por eso dice, se negó a sí mismo. O sea, él estaba cómodo en el cielo, no tenía ningún problema. Amén. Pero él se negó a eso, ¿sí? Para poder servirnos. Eso fue lo que hizo Jesús. Por eso dice, haya pues en vosotros este mismo sentir. Entonces, si nunca yo me niego a mí mismo, no entiendo que recibo, ¿sí? O sea, pienso que esto ya lo tenía yo. Y la tercera, si no soy agradecido, yo no voy a poder servir. Amén. ¿Está claro? Entonces, cuando nosotros somos agradecidos a nuestras autoridades, porque recibimos de ellos, ¿sí? Y obviamente somos agradecidos por eso, pues nosotros vamos a servir. Amén. Gratitud, entender que hemos recibido, ¿sí? Y negarse a uno mismo, o negarse a sí mismo. Amén. Y luego el tercer punto aquí en la diapositiva, involucrarlo en el trabajo del ministerio. Bueno, eso es cuando ya nos empiezan a meter dentro de esa función, ¿sí? O de esa labor, que vamos a evangelizar, que vente, vamos a orar por tal persona, ¿sí? Que pues ahora te toca a ti compartir, o predícanos en esta célula, dependiendo del llamado, ¿sí? O ayúdanos, vamos a tener una campaña, ayúdanos a volantear o a repartir folletos, ¿sí me entienden? O sea, es involucrarlo en esa obra. Amén. Y eso también le enseñan. Por eso usted ve al Señor, les dio una muy buenas enseñanzas y después los mandaba. ¿Sí? Ahora sí vayan y le echen fuera demonios, hagan esto, hagan lo otro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque era involucrarnos en ese trabajo. ¿Sí? Entonces no es llegar como artistas, ¿verdad? Sí, ya llegué, ya me predico y ya me voy. Sí, no, o ya llegué, canto y prepárenme todo, acomódenme los instrumentos porque ahí voy. ¿Sí? Y ya terminé y ahí nos vemos. No, eso no es así. Amén. Nosotros venimos a involucrarnos en el trabajo, ¿sí? Del ministerio. Amén. Que aquí hay que echar cemento, ladrillo, ahí voy a estar. Sí, porque es parte del trabajo de la iglesia. ¿Está claro? Entonces no somos artistas, Somos siervos, exactamente. ¿Sí? Ya en su momento, pues ya el servicio va cambiando. ¿Sí? Se empieza así, le haces de todo, ¿verdad? Pero ya va cambiando y ya Dios no te va a exigir, ¿sí? Que haga cosas que otros sí tienen que hacer. Lo que nos va a exigir es, tú tienes que orar más, tú tienes que estudiar, ¿sí? Tú tienes que prepararte porque tienes que llevar una bendición. Amén. Ya lo demás pues le podemos entrar, ¿sí? No pasa nada. Sí, claro, que brillan a perpetua eternidad. Amén. Y entonces ya somos. Si los que predican la justicia ya son estrellas. ¿Sí? Fíjense pues lo otro. Formarlo como ayuda y colaborador. Bueno, eso viene a ser parte de lo mismo. ¿Está bien? Y luego ya que el talento que entendió todo esto y se está viendo, ¿sí? Pues lo empezamos a establecer en un área. Ese es el liderazgo. ¿Sí? Cuando ya lo identificamos, lo desarrollamos, también hay que probar, ¿sí? Y vamos viendo su fidelidad, ¿sí? Vamos viendo su obediencia y vemos el talento. Aguas con eso, ¿verdad? Porque a veces somos aferrados, ¿sí? No es lo mío, pero yo quiero eso. Entonces el pastor tiene que, está bien, pero yo siento que mejor por acá, ¿sí? Y hay que hacerlo crecer en eso. ¿Sí? Y si va creciendo en todo eso, pues ya después se le establece ahí. Amén. Y esa persona va a ser feliz cuando fluya en lo que es suyo. ¿Sí? No tendrá necesidad de nada. ¿Está claro, mis hermanos? Bueno, entonces eso es parte de lo que es establecer un liderazgo, según estos puntos, ¿verdad? Ahora vamos a la Biblia. Vamos a Proverbios 9.
El último punto, ¿cuál, Ale? Establecerlo en un área de trabajo. Ese ya es el liderazgo, ¿sí? Si quieren apuntar los que faltan. ¿Ya estamos? Bueno, entonces váyase conmigo a Proverbios 9. Como que ya esas diapositivas aquí las tienen, ¿eh? Proverbios 9. Fíjese qué pasa cuando se levanta un liderazgo, ¿sí? Así sean 30 personas, pero se levanta un liderazgo, esa iglesia tiene mucho peso, ¿sí? En lo espiritual, obviamente. Entonces, Proverbios 9, ¿ya estamos todos? Desde el versículo 1. Dice, la sabiduría edificó su casa. ¿Quién es la sabiduría? El Proverbio 8 pues nos dice que es Jesús, ¿sí? O nos lo da a entender muchísimo ahí, ¿sí? Que es una persona, ¿sí? Y dice, edificó su casa. ¿Cuál es su casa? Pues es la iglesia. Si la sabiduría la edificó, ¿con qué la edificó? Con sabiduría, ¿sí? ¿Y qué es la sabiduría? Pues según dice 1 Corintios 2, dice que la sabiduría de Dios es oculta, ¿sí? O sea, no está en el intelecto del ser humano, se tiene que revelar, lo dice ahí, ¿sí? Es una sabiduría oculta que es dada por revelación por el Espíritu Santo, dice 1 Corintios 2, ¿sí? ¿Eso qué significa? Que la iglesia no se puede edificar sin la sabiduría de Dios, ¿sí? O sea, yo puedo usar mucho el intelecto o la elocuencia, pero no significa que esté edificándose, se está informando. Por eso lo dice uno, no sé si ya lo dije aquí, hasta un inconverso puede dar clases de teología, ¿sí? Pues nada más estudiarlo, amén. Pero otra cosa es tener revelación, amén. Y eso no lo tienen todos, ¿sí? Eso lo tiene un hijo genuino de Dios, que se humilla delante del Señor. Entonces, la sabiduría, o con sabiduría, se edifica la casa de Dios, ¿sí? Y esa sabiduría, ¿qué es? Es el misterio o la revelación del misterio de Jesucristo. ¿Sí está claro eso? Entonces, no por echar un rollo muy impresionante, quiere decir que se edificó su espíritu, se le informó, ¿sí? Y a veces ayuda como información, pero no edifica, ¿sí me entendió? ¿Sí? Y ese era el problema que vivía el apóstol Pablo, ¿sí? Que las iglesias griegas les gustaba mucho la información, pero no la revelación, ¿sí? Y por eso llegaba gente elocuente que le ganaba a Pablo en la elocuencia, pero no en la revelación, ¿sí? Y los recibían, amén. Porque ellos decían, no, pues esto es un verdadero ministro, mira nomás cómo habla, todo lo que sabe, la raíz hebrea y etimológica y bla, 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 está bien, ¿sí? Todavía, ¿sí? Y eso no es malo conocer, pero eso no significa que edifico, informo, ¿sí? Edifico el intelecto a lo mejor, pero no el espíritu, amén. O sea, no es malo estudiar, para que no decir, no hay que estudiar pura revelación. Pues si no estudia, ¿qué se le revela? ¿Sí? Pues hay que leer la Biblia, y la Biblia lo dice, ¿verdad? ¿Cómo? Sí, pues así dice la Biblia, ¿no? Escudriñar las escrituras porque en ellas está la vida eterna y ellas dan testimonio de mí. Entonces escudriñar no es es meterse a profundidad, ¿sí? Y ellas dan testimonio de Cristo, amén. El problema es que cuando uno piensa que por toda la información que tiene revelación, ¿sí? Y eso es claro, ¿verdad? La revelación, no hay más revelación sino lo que el Señor plasmó aquí en los 66 libros, ¿sí? Nada más que esos libros están ocultos al entendimiento humano, ¿sí? Y ahí es donde se requiere la revelación. O sea, no es algo extrabíblico para que no nos asustemos, ¿sí? Ya la nueva revelación, ¿sí? Fuera de los 66 libros, no. Porque esos 66 libros son suficientes para nuestro peregrinaje, es lo necesario, ¿sí? Porque créame que esto no es todo, ¿sí? Y lo dice el Evangelio de Juan, ¿sí? Todo lo que hizo y habló Jesús, ni con todo el mundo de los libros se puede escribir, decía, ¿sí? O sea, quiere decir que hay más, pero que eso lo vamos a conocer estando allá, ¿sí? Aquí se dejó lo necesario para cruzar este mundo, amén. Pero aún así se requiere que se revele, ¿sí? ¿Está claro eso? Cuando hay esa revelación o esa sabiduría, entonces la iglesia se edifica. Si no, es información o emociones, amén.
Entonces se da cuenta la dependencia que tenemos de Dios como ministros, Entonces, si la iglesia se está edificando así, con la sabiduría de Dios, fíjese lo que dice en la segunda parte de ese mismo versículo: labró sus 7 columnas. Entonces, ¿qué son el liderazgo? Son columnas. Sí sabemos que es una columna, ¿verdad? Es como esa que está en medio, ¿sí? Esa sostiene el peso, ¿sí? O sea, carga un peso de responsabilidad. Se necesitan las columnas. Amén. Fíjense en Hechos 6. Sí. Los únicos que trabajaban así con todo eran los apóstoles, los 12. Y por eso le digo, ¿verdad? Hay de demandas, hay de servicio a servicio, dependiendo de la responsabilidad. ¿Sí? Y los apóstoles, yo creo que fue cuando los novatió las cosas, ¿verdad? Y es normal. ¿Sí? Cuando vienes de puro servir, te cuesta mucho estar como desenvolverte en otra posición. ¿Sí? Entonces los apóstoles, pues era toda su vida servir, 3 años y medio con el Señor. ¿Sí? Ellos no era de que no, ahora yo predico, Señor. ¿Sí? O yo ministro. No, era el del Señor dando y dando y dando. Y sí los ponía a servir, ¿verdad? Ya en el ministerio. Pero ahí ya eran los responsables. Entonces ellos dicen Hechos 6 que atendían las mesas. O sea, yo barro, el apóstol Pedro, yo trapeo, ustedes aquí déjenme. Sí, yo voy a acomodar los instrumentos. Sí, Juan, ¿verdad? Y así, en las mesas, yo voy con la enferma de tu cuadra. Sí, yo me aviento eso. Y así se la vivían. Pero no es malo eso que hacían, pero no era su principal demanda. ¿Sí? Y aparte de eso, estaban descuidando su principal demanda, que era orar y predicar. Porque eso dice ahí, dice, no está bien que nosotros descuidemos la oración, y dice ahí, y el ministerio de la palabra. Eso quiere decir la predicación. O sea que los apóstoles ya no predicaban por atender las mesas. ¿Sí me entiende eso? Entonces hubo un problema grande, porque la Biblia dice que los griegos cristianos empezaron a hablar de los cristianos hebreos, ¿sí? Y empiezan a decir, ¿por qué a nuestras mujeres no las atienden, a nuestras viudas? Pues ¿cómo iban a poder? La iglesia está tan grande, ¿sí? Que los 12 no eran suficientes. Entonces como que Pedro dijo, bueno, ya estuvo, ¿no? Tanto trabajar y no les damos gusto a ellos, ¿sí? Y entonces dice el apóstol Pedro, miren, ya no está bien que nosotros nos la veamos atendiendo a las mesas, ¿sí? Pero descuidemos la oración y la predicación. Así es que nos vamos a volver a eso. Y de entre ustedes saquen o que se levanten, ¿sí? Personas, eso no fue dedazo, fue el dedazo de Dios, ¿sí? Porque son cualidades que el Señor demanda, ¿sí? Llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría, de buen testimonio, amén, y de fe. Entonces, en base a las demandas de Dios, así levanten un liderazgo. Y se levantan los 7 diáconos. Que haya diáconos, ¿verdad? Sí, un solo diácono alcanzó toda Samaria. Imagínense nada más la calidad de diáconos. Y diácono era un servidor, no era un líder. O sea, no era de los 12. ¿Se imagina qué gloriosa estaba la iglesia? Y qué calidad de apóstoles para que levantaran líderes así. Entonces, total, pues se levantan los 7 y todos dijeron, no, pues está bien, así hay que hacer. Y se levantan los 7 diáconos, sí, los 7 servidores o las columnas. Amén. Y el peso de responsabilidad ya la resistieron todos, los 12 con las 7 columnas. ¿Sí me está entendiendo? Entonces, ¿qué pasa cuando no hay un liderazgo? Bueno, no se puede atender el ministerio al 100, ¿sí? Y lo que dice ahí, se empieza a caer en murmuración. Amén. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Tiene que haber servidores. Sí, hay un desorden en la iglesia, exactamente. ¿Está claro? Pero ¿por qué sea liderazgo? Porque la iglesia está siendo edificada, ¿sí? No informada, sino edificada por la sabiduría de Dios. ¿Estamos bien? Entonces ya después dice pues que aparecen ahí los 7 diáconos, ¿sí? 7 siempre es número de plenitud, de perfección, de madurez, ¿sí? O sea, llegaron a un punto donde ellos ya podían dar algo más. Entonces ya los diáconos empiezan a trabajar y aparece el primer mártir, que era Esteban. Y si se fija el discurso de Esteban, eso no fue al día siguiente. O sea, ellos servían como diáconos y no sé cuánto tiempo pasó exactamente
cuando Esteban fue tomado para ser apedreado, ¿sí? Y si ve el discurso de Esteban desde el Génesis hasta el tiempo actual. ¿Dónde cree que aprendió? Con los apóstoles. O sea que si los apóstoles no hubieran hecho eso, ¿dónde hubiera quedado Esteban? ¿Sí me entiende? Entonces los apóstoles volvieron a predicar. No, mira, Esteban, Génesis dice esto y es todo lo que predicó Esteban, ¿sí? Y él dijo, no, sí, cierto. Y empieza, y cuando suelta su primer discurso, bueno, el discurso que tiene ahí, su mensaje, todos se quedaron impactados, ¿sí? Y se dejaron ir sobre él. Y ahí nació el primer mártir, amén, de la iglesia primitiva. ¿Sí está claro? Entonces, qué tremendo, ¿no? Bueno, esos eran las columnas que se labraron por la palabra revelada o la sabiduría de Dios. Amén. Ahora fíjese pues, versículo 2, ahí mismo en Proverbios. Dice, labró sus 7 columnas. ¿Cómo se forman las columnas? Con sabiduría de Dios, ¿sí? No hay otra. Amén. Si ustedes quieren líderes, ustedes tienen que tener sabiduría o revelación de la palabra, ¿sí? Porque no hay otra forma de edificarlos. Amén. Porque la palabra revelada abre el entendimiento, ¿sí? Y la revelación de la palabra nos hace conocer cómo es Dios. Entonces labró las 7 columnas, mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa. O sea, les preparó alimento, pues. Más palabra. Ahora fíjese, esto es lo que me gusta. Versículo 3. Dice, envió a sus criadas, ¿sí? Pero esto, lo que dice aquí. Bueno, envió a sus criadas, pues ¿quién viene a ser sus criadas? Por decirlo de esta forma, pues son sus columnas, ¿sí? O sus líderes. Ahora fíjese lo que dice, sobre lo más alto de la ciudad clamó. Eso está muy bueno, ¿sí? Espero no estarlos haciendo bolas. De todos modos ahí lo vuelven a ver, ¿sí? Porque no batallen. Pero fíjese bien, cuando la Biblia habla lo más alto, ¿sí? Normalmente se refiere a influencia o a dominio sobre lo que está abajo, ¿sí? Por eso la Biblia dice que el Señor está sobre un monte alto, ¿sí? Así lo dice, no sé si es Ezequiel, cuando Satanás dice, subiré al monte de Dios, ¿sí? Entonces, lo que quería Satanás era ejercer el dominio que tenía Dios, pero era un reino igual al de Dios. O sea, no lo quería destronar, quería tener un reino paralelo, o sea, gobernar con Dios. Y Dios dijo, no, ¿cómo crees? ¿Verdad? Ese lugar es para Jesús y para la iglesia, ¿eh? Entonces Satanás dijo, yo subiré al trono, amén, y junto al trono de Dios yo pondré el mío, ¿sí? Entonces lo que quiero decir es que está en un monte alto, ¿sí? Y esa referencia o lo que significa eso es dominio, ¿sí? Dominio sobre el mundo. Por eso el Salmo 24 también lo dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Sí? Y eso habla de dominio. Por eso dice, toda la tierra y su plenitud es suya. O sea, el Señor tiene dominio sobre el mundo. ¿Por qué? Porque Él está en las alturas. ¿Por qué creen que espiritualmente o físicamente, a nivel más terrenal, el hechicero, el brujo busca lugares altos? ¿Sí? ¿Por qué la Biblia habla de que los altares se edifican en lugares altos o en montes? Porque eso tiene una simbología, ¿sí? Y aparte de eso tiene una influencia sobre lo que está abajo. ¿Dónde cree que se sube el satanismo para maldecir la ciudad? En los cerros. Una vez nosotros subimos a orar allá al de las Noas, y atrás del cerro de las Noas hay otro montecito o un cerro, y vamos a subirnos ahí, dijimos. Ya vamos subiendo, y en la cima del cerro había un altar, ¿sí? De satanismo. Toda la cima del cerro era un círculo de piedras, y en medio había otro círculo más pequeño, y ahí había un altar, y era altar que estaba pues parecía un perro quemado. Cuando nosotros subimos, exactamente cuando llegamos a la mera cima o a la punta de ese cerro, se soltó un aironazo. Pero a mí me impactaba porque no es el aire ese de que era sí, o sea, sin parar. Y pues estábamos todos así agarrados, ¿verdad? Porque estaba muy fuerte, de verdad. Y empezamos a orar y a reprender hasta que se calmó el aire, ¿sí?
Y después dijimos, ya cuando oramos ahí, esto es lo que está alimentando al Cerro de las Noas, o sea, donde está el Cristo. Vámonos para allá y vamos a orar. Ya nos metimos ahí a las como cuevas o no sé qué son, y empezamos a orar. Amén. Pero eso busca el satanismo, porque es un lugar de influencia para lo que está abajo. Eso lo aprendió el diablo de Dios, ¿sí? Por eso que la Torre de Babel, las pirámides de tantos lugares, ¿sí? Esas cosas no es nada más nuestra cultura. No, eso tiene un trasfondo para maldecir la nación. Fíjense, Satanás tiene tronos en algunas naciones, no en todas, ¿sí? ¿Y sabe dónde hay uno? Aquí, en nuestro país. Amén. Porque nuestra nación, las pirámides que hay, no sé si son las de Tenochtitlan, la pirámide del Sol, ¿sí, verdad? El Sol y la Luna, que están alineadas con las estrellas en los cielos, ¿sí? Con el portal de Orión, ¿sí? Se alinean así, y ese es un trono aquí. Amén. Y el Dios que adoraban ellos fue, aquí en México, fue el primer lugar donde se le dio culto, y de aquí se desprendió a otras culturas. Ese es un trono. ¿Se imagina el trabajo que tenemos como iglesia? ¿Sí? Como para estar perdiendo el tiempo. Amén. No se puede, hermanos. ¿Sí? Entonces el diablo tiene naciones específicas con las que puede destruir todo lo demás. Y nuestra nación es una. Por eso de aquí va a haber un avivamiento muy grande. Porque donde sobreabundó el pecado, va a sobreabundar la gracia. Entonces nadie va a poder decir, no, es que éramos bien buenos. Dios va a decir, anda, mijo, si supieras toda la maldición que cargaban, ¿sí? Toda la sangre que derramaron, toda la sangre que clama contra ustedes, todos los juicios que deberían de caer sobre tu nación. Amén. Está tan maldecida la tierra, ¿sí? Por todo lo que se hizo en el pasado y lo que sigue haciendo, ¿verdad? Entonces no se puede decir, no, pues no lo merecíamos. No. Amén. Es gracia. ¿Está claro? Entonces, lugares altos, hay mucho que aprender, ¿sí? De guerra espiritual. Un día. Bueno, entonces dice, sobre lo más alto clamó. Entonces, ¿qué dijimos que es altura? Dominio, influencia, ¿sí? Sobre lo que está abajo. ¿Sí se acuerdan cuando el Señor dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo? Eso no fue cuando cayó allá en la eternidad, ¿eh? Eso estaba pasando en el momento que los 70 andaban evangelizando. Sí, porque los 70 salieron y empiezan a predicar. Ellos sí cumplieron lo que los 12 no. Sí, pero hay que leer todo eso. Pero llegan, evangelizan, establecen, sí, sanan enfermos, echan fuera demonios, limpian leprosos, resucitan muertos, como se les dijo. Sí, van a entrar a una casa, no van a andar de aldea en aldea, como le hicieron los 12. Sí, ustedes van a estar en una sola casa y de ahí salen y entran. Sí. Esa es la obra misionera. La mentalidad del Señor es levantar misiones, ¿eh? Pero bueno, llegan los 70, evangelizan, y mientras ellos están haciendo eso, el Señor veía a Satanás, ¡pum!, caer. ¿Sí? ¿Sabe qué significa? Que estaba perdiendo influencia, estaba perdiendo dominio sobre el lugar donde están evangelizando. Amén. Esa es una iglesia que está creciendo en autoridad. ¿Sí? ¿Cómo se ve el crecimiento de la iglesia? Cuando se levantan columnas. No cuando tiene 1000 miembros, ¿sí? Cuando empiezan a formarse columnas y se empiezan a establecer. Amén. Ahí es cuando el diablo va a decir, esta iglesia ya es de influencia, ¿sí? O sea, ¿sí me entiende eso? No es entrar en muchas cosas o en áreas. Primero hay que crecer, ¿sí? ¿Por qué creen que un diácono, como ya lo dije ahorita, entró a Samaria, Felipe, y no fue y evangelizó y se regresó? Él ganó Samaria, pero no peleó contra cualquier cosa, peleó contra el brujo mayor de Samaria, que era Simón, ¿sí? Porque él controlaba todo Samaria y todas las ciudades alrededor. O sea, ese no era uno de pirul y que del huevito, ¿sí? No, este era un brujo, ¿sí? Que tenía controlada toda Samaria y todo lo que había a su alrededor. Amén, porque eso dice la Biblia. Y que toda la gente decía, este es el gran poder de Dios, ¿sí? Bueno, Felipe fue, evangelizó y se ganó al brujo, se ganó Samaria. Entonces cuando eso pasó, Dios dijo, vayan los apóstoles, porque esto requiere una autoridad mayor. Y allá los apóstoles, ¿no? Acá con su mantote, ¿sí? Y ven a Simón el brujo, y rápido Pedro tuvo el discernimiento. Dijo, no, este está amargado, está atado y está en cautiverios. Si no lo liberamos, va a echar a perder todo esto.
A ver tú, sí, veo que estás en hiel de amargura, en prisión. Así eran los apóstoles, ¿verdad? No eran como uno, ¿verdad? Que tira muchas curvas. Sí, a ver si la capea. No, estos eran directos como el Señor Jesús. Tú estás amargado, estás en prisiones y estás mal. Si no te arrepientes te vas a morir y te vas a ir al infierno, ¿sí? Y entonces este tembló y dijo, no, rueguen a Dios que esto no me pase. O sea, se arrepintió. Si no hubiera llegado Pedro y hubiera dicho eso, ¿sí? ¿Por qué Felipe no se lo dijo? Porque no tenía el mismo discernimiento, ¿sí? Por eso tuvo que llegar otra autoridad. ¿Sí está claro? Porque así se mueve el reino de Dios. Entonces, un diácono, o sea, de esos que Dios lo bendiga, adelante, siéntese aquí. Fíjese, uno de esos ganó Samaria. Qué tremendo, ¿no? Sí, a ver, yo le echo el gel, ¿sí? Felipe recibiendo gente, echándoles gel a los hermanos. Ese Felipito conquistó una ciudad, ¿sí? Y era un diácono, ¿eh? No era un apóstol, pero tenía la bendición de 12 mantotes apostólicos. Bueno, el punto pues, dice que en lo más alto clamó, o sea, subió a lo más alto y desde ahí empezó a bendecir. Cuando una iglesia crece en líderes, crece en autoridad, en influencia y en dominio. Amén. Entonces, ¿cuál es la prioridad? Liderazgo, mis hermanos. Amén. Esa es la visión apostólica. Amén. Entonces, ¿sí se da cuenta? Entonces, ¿cuál es la prioridad? ¿Ganar el mundo en un día? No, tener un liderazgo. ¿Ustedes creen que Jesús no lo había podido hacer? Pues claro que sí, pues una predicación, bueno, con un milagro. 3,000 almas se alimentaron, 5,000 se alimentaron de panes y peces. O sea, por tener gente el Señor lo podía hacer, pero ya ven cómo va el Señor, ¿verdad? Ustedes nada más quieren panes y peces, no me siguen por la palabra, pues los echa para atrás, ¿sí? Pero eso no le importaba, o sea, al Señor le importaba formar un liderazgo, ¿sí? Porque Él sabía que si los formaba iba a haber multitudes, ¿sí? Entonces se enfoca en los 12. El sermón del monte fue para los 12, no para la multitud, porque la multitud no subió, ¿sí? Nada más los vio a Jesús y a los 12 allá arriba del monte, pero no subieron, ¿sí? Porque para ser discípulo hay un costo, amén, y eso no todos los pagan, ¿sí? Está más fácil sentaditos, escuchas el sermón y vámonos, ¿sí? Y si voy o no voy no pasa nada, pero un discípulo no, ¿sí? El discípulo siente la exigencia porque siente un compromiso, amén. ¿Está claro, mis hermanos? Bueno, entonces, ¿cuál es prioridad? Liderazgo, ¿sí? Liderazgo. Porque cuando una iglesia crece en liderazgo, crece en influencia. Amén. Entonces usted no se agüite si no ve 100 en un día, o a campañas si no se acerca a nadie. Qué feo se siente, ¿no? Se siente feo, ¿sí? Pero usted alégrese cuando empieza a haber un líder, ¿sí? Cuando las puertas se empiezan a abrir de Dios, ¿sí? Y tráenos palabra. A eso es gloria, porque eso quiere decir que está creciendo la influencia de la iglesia, ¿sí? Y eso significa que Dios la está subiendo a un monte más arriba, ¿sí? La oración de esa iglesia tiene más impacto que la iglesia con millones de almas, pero sin columnas. Amén. De la parte de crear líderes, en esa parte, o sea, yo sí tengo una idea, una duda. Sí. Cuando se habla de formar líderes, hablas de que, bueno, están los dones, es el talento, es descubrirlo. Cuando no hay el seguimiento y tienes un líder nato dentro de la iglesia, ¿qué sería lo conveniente hacer? O sea, seguimiento de parte del pastorado. Sí, o sea, cuando el pastorado no logra discernir, bueno, tienes a alguien que puede despedazar a donde lo mandes. Cuando no hay esa parte, ¿cómo se puede resarcir ese talento en esa persona? Bueno, si el liderazgo o el pastorado no sabe atender o desarrollar a la persona, o sea, no sabe porque no tiene visión, sí, porque así hay gente, ¿va? Hay gente que Dios tiene llamados para ellos, pero están en un mal lugar, sí, y no se desarrollan.
Por eso no tiene que ver más que la comodidad, es el propósito, ¿sí? O el llamamiento. Entonces, no, yo tengo un llamado, yo sé que Dios me quiere usar, ¿sí? Pero allá enfrente no lo ven, ¿sí? Porque no ven esto, porque no ven apariencia, porque no ven habilidades. Pero yo tengo fe, soy obediente, soy todo lo que ya sabemos, soy fiel. Entonces, cuando el liderazgo, por eso volvemos atrás, ¿verdad? No capta el talento, no lo va a buscar desarrollar, porque no lo está viendo, ¿sí? Pero cuando lo capta, es porque está viendo por encima de las condición económica o la habilidad natural o la apariencia, está viendo el talento, ¿sí me entiendes? Sí, entonces, ¿qué es lo que hace? Que lo va a buscar desarrollar. O sea, si el pastorado no tiene visión, no desarrolla un liderazgo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si esa persona está aferrada, no, Señor, tú me quieres usar, y tú, Señor, y tú, un día va a agarrar, a ver, véngase, ¿sí? Y te voy a llevar a un lugar donde se desarrolle tu llamado, y es lo que hace Dios, ¿sí? Lo ideal sería que en la iglesia se desarrollaran todos, ¿sí? Pero a veces el pastorado no tiene esa visión, amén. Entonces su visión es tener gente y tenerlos ahí, y eso pues yo no entiendo, yo no le veo sentido, ¿sí? Si tú tienes gente es para que se desarrollen, ¿sí? Para que cumplan su propósito, si no, ¿para qué están ahí? ¿Verdad? Entonces, pero hay gente que no, hay pastores que por el hecho de tenerlo ya se sienten a gusto, sienten medio infladillos, ¿sí? Pero ¿para qué quieres una persona con 100 años en el evangelio que no produce nada, que siempre te está demandando? No, la intención es que se desarrolle y que produzca, ¿sí? Aparte de cansado, ¿verdad? Siempre va a estar demandando. Por eso no desarrollan el talento en el otro, porque no hay una visión, ¿verdad? Pero cuando tú la tienes, tú quieres desarrollar. Lo que hizo Jesús, ¿sí? Humanamente ninguno de los 12 tenía nada, ni apariencia, ni capacidad, ni economía, ¿sí? O sea, nadie era capaz, pero el Señor vio algo más. Es como por ejemplo Gedeón. ¿Qué le dice el ángel cuando lo ve? Varón esforzado y valiente. ¿Qué está haciendo Gedeón? Escondiéndose y asustado. O sea, pero ¿qué fue lo que vio Dios? Pues vio el llamado, vio el talento ahí metido. ¿Sí me entiendes? Así es el Señor. Pues por eso estamos aquí, ¿sí? Porque ni apariencia, ni economía, ni capacidad, ¿sí? Hasta al contrario, puro papa enterrada, ¿sí? Traumados, frustrados, amargados. Y de repente Dios dice, en ti voy a hacer esto. Pues ¿cómo? Entonces, cuando un pastor lo entiende y lo discierne, dice, pues papa enterrada, pero mucha fe, mucha obediencia, mucha fidelidad, ¿sí? Allá hay un llamado, amén. Pero se requiere visión, ¿sí? Por eso decía, ahorita que me decía Erika de unos tremendos, gente ventajosa, ¿sí? Pastores que quieren abusar, o sea, no ven la oportunidad para dar, ven la oportunidad para saquear. Eso es horrible, hermanos, ¿sí? No pueden, nosotros nunca tenemos que tener esa actitud, amén. No, nuestra intención debe ser que crezca el mundo, amén, que conozcan al Señor, no saquearlos. Amén. Por ejemplo, cuando se hacen cosas en la iglesia, usted tiene que ver que hay una oportunidad para ofrecer, sí, no para aprovecharme la circunstancia. Amén. Bueno, entonces hay pastores, como no tienen visión, dicen, pues de aquí me agarro. Tiene miedo, es chiviado, le quito el terreno, sí, por lo que me platicaba Eric. Sí, lo aprovecho, que es mecánico y que me respeta. Sí, y órale, arréglame el carro. Y ahí le llevas otro, y le llevas otro, y le llevas, espérate, sí, pero también come, amén. No puedes abusar de la gente, sí. O sea, no es una oportunidad para saquear, es una oportunidad para bendecir. Porque nuestro pensamiento no es llévaselo al hermano para darle, sí, para apoyarlo, ¿verdad? Bueno, muchas cosas, ¿verdad? Pero ese debería ser nuestro corazón. Eso es servicio, Bueno, entonces, ¿está claro hasta aquí? Muy bien. Híjole, el otro está más largo. Pero bueno, se los digo así pero de volada. Ay, ¿dónde estamos? Segunda de Reyes 2, ¿verdad? Bueno, vamos a otra escritura. Eso es cuando se está formando la columna, ¿sí? Ahora fíjese el proceso para la formación ¿sí? Entonces, ¿cuál es nuestra prioridad? Que se levanten las columnas. Y usted lo va a sentir, Va a sentir como la iglesia entra a otra etapa cuando los empiece a ver más formados.
Vamos a segundo libro de Reyes, capítulo 2. Aquí está el proceso de la formación de esa columna, pero así muy rápido. Si quiere ponerlo así o como esté llevando usted sus notas. Pero ese es el proceso para la formación de una columna. Y aquí estamos hablando de un hijo que se formó para trabajar en el ministerio o establecerlo como líder. Bueno, en este momento Elías ya se va a ir con el Señor, ¿sí? Y Eliseo, pues Dios le había dicho que él era el sucesor, ¿sí? Entonces Elías pues lo tenía que preparar. Elías era tremendo, ¿verdad? Como que le valía todo, era muy extraño, ¿sí? O sea, como que ahí traigo Eliseo, pero pues si me sigues o no, no me interesa, ¿sí? Eso aparentaba, ¿verdad? Pero en ese caminar nos da a nosotros la enseñanza, ¿sí? Del proceso que se llevó Eliseo para poder ser el sucesor, ¿sí? Entonces estamos hablando de un hijo espiritual que alcanzó liderazgo, ¿sí? Entonces, ¿cuál fue su liderazgo? Pues el sucesor o el padre de los demás profetas. Él es lo que iba a hacer. Entonces fíjese pues, versículo 1, segundo libro de Reyes 2:1. Fíjese, dice: aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal, ¿sí? Ponga atención cómo es, menciona como 4 lugares. El primero es Gilgal, ¿sí? Versículo 2. Y dijo Elías, bueno, vámonos más abajo, no se crean, ahí estamos bien. Y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Entonces Gilgal, Betel, ¿está bien? Y el versículo 3, y Eliseo y los hijos de los profetas. Bueno, vámonos más abajo, otro lugar. Versículo 4, y Elías volvió a decir a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Entonces Gilgal, Betel y Jericó, ¿sí? Cada lugar nos enseña un proceso de formación, ¿sí? Estamos hablando de líderes, una columna que va a ser formada, y vaya columna, superó a Elías. Ahora el versículo 6, y ese fue el último lugar donde llegar. Y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Gilgal, Betel, Jericó y el Jordán. Amén. Ya de ahí es cuando cae el manto y todo lo que dice. Si quiere lo leemos. Eso me gustó, Vea el versículo 9. Es cuando ya llegan al Jordán, lo parten en 2, ¿sí? Y pasan en seco. Y el versículo 9 dice: cuando habían pasado, dijo Elías a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Qué tremendo, Sí, lo que está diciendo es: yo quiero ser tu primogénito, ¿sí? O sea, tú eres mi padre y yo quiero ser tu sucesor. Eso es ambicioso, porque era el profeta de toda la nación. Y entonces fíjense lo que dice Elías: y le dijo: cosa difícil has pedido, si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. O sea, tus ojos tienen que estar fijos en él. O como dice Hebreos, imitad la fe, o sea, verlos, ¿sí? Bueno, sigue diciendo pues. Versículo 12, viéndolo Eliseo, cuando ya va subiendo Elías, clamaba, ¿y qué dice? Padre mío, ¿sí? Entonces, ¿qué era un hijo? Entonces, si no soy hijo, no puedo ser líder. ¿Está claro? Entonces, aguas con poner gente que ni es hijo ni cree la visión, pero tiene talento. No, señor, ¿sí? Es ser hijo para que pueda recibir una responsabilidad así. Bueno, en primer lugar fue Gilgal. No estoy muy seguro si es el mismo lugar, pero me parece que sí. Donde fueron circuncidados el pueblo de Israel, ¿sí? Menciona que fue Gilgal, ¿verdad? Cuando ya en los tiempos de Josué, que entran a la tierra de promesa, ¿sí? Y Dios le dice: circuncídame a todos, ¿sí? Entonces, un líder que va a ser o que está siendo formado, pues va pasando procesos, ¿sí? Dentro de esos procesos, pues es pasarlo por Gilgal o por la circuncisión, ¿sí? Y la circuncisión es como una negación, ¿sí? Al yo o a la costumbre, ¿sí? ¿Cómo lo puedo explicar? Es como renunciar a una paternidad vieja para amarrarse o meterse a una nueva, ¿sí? Y eso lo ve usted es el libro de los Hechos, Pablo y Timoteo, ¿sí? Sí sabe lo que es la circuncisión, ¿verdad?
¿sí? Eso era muy doloroso, ¿sí? Muy doloroso. Entonces, de hecho, fíjese lo que descubrí, bueno, lo que escuché. Hay decían en aquel estudio, ¿por qué Dios dio la circuncisión exactamente al 8º día de nacido? Entonces se dice que al 8º día de nacido, si el bebé genera una vitamina, creo que es la K, sí, que es la que hace que coagule la sangre. Pero dice que esa vitamina exactamente en el 8º día supera el 100%, o sea, se va al extremo, ¿sí? Exactamente. Entonces la circuncisión era sangrienta. Entonces, ¿qué es lo que hacía Dios? El 8º día, porque en ese momento está la vitamina K a lo máximo, y esto va a hacer que coagule y sane más rápido, o sea, que no se muera desangrado. Qué tremendo es el Señor, ¿verdad? Entonces por eso dijo el 8º día, ¿sí? Y muchos años después, la ciencia descubre que ese día, ¿sí?, es cuando la vitamina K está en todo su apogeo. Amén. Entonces la ciencia testifica del poder de Dios, la sabiduría de Dios, ¿verdad? Entonces, como era algo muy doloroso, sí, de hecho hay una escritura donde habla un pueblo enemigo de Israel que se circuncidaron por demanda de Absalón, ¿no? Creo que sí, no recuerdo. Sí, ¿verdad? Que se quedaron paralizados del dolor, ¿sí? En Siquem. Ok. Entonces Simeón y Leví fueron a pelear a un pueblo enemigo de Israel y les dijo: circuncídense. Y lo hicieron pues con maña, ¿verdad? Se circuncidaron. Y estábamos hablando de los guerreros, o sea, no eran niños. Y dice que del dolor quedaron paralizados. Entonces dijeron: ahora sí vamos sobre ellos, ¿verdad? Que es tremendo, ¿no? Entonces lo que quiero decir era el dolor que producía. Entonces, en ese entendimiento, imagínese despojarse de padres griegos, ¿sí?, y agarrar la paternidad de Pablo. O sea, es como decía Juan una vez, despojarse del manto de Timeo para meterse al manto de Jesús. O sea, esta es mi casa y aquí está mi paternidad. Y eso es doloroso. Amén. Y muchos no llegan a eso, ¿sí? Porque traen una visión, ¿sí? Traen una forma de pensar, no se quieren circuncidar, ¿sí? Porque es decirles: ¿cuántos años tienes en el evangelio? No, pues como 15, ¿sí? Bueno, circuncídate. No, y luego pues todo lo que sé, ¿sí? Bueno, ya no sabes nada. Amén. Ayuda, claro que sí, porque no es tiempo perdido. Pero como estás en una visión de Dios, vas a tener que, no sabes nada. Amén. Entre otras cosas, ¿verdad? Por eso también duele. Amén. Duele en el yo. Entonces imagínense Timoteo, que no era un niño de 8 días de nacido, ella era un joven, enseñarle sus partes a un desconocido, ¿sí? Porque decía: tú eres un buen discípulo y quiero que te hagas a mi ministerio. Así como así, ¿verdad? Porque yo sé que tienes la fe de tu abuela y de tu mamá, y todos dan testimonio que eres un hombre de fe. Yo te quiero en mi apostolado. Y pues Timoteo, jovencito, emocionado: sí, me voy a las misiones. Bueno, hay que circuncidarte. No, mejor me quedo. Entonces un señorón como Pablo, que a un jovencito le agarrara su miembro y lo circuncidara. La vergüenza, el dolor, ¿sí? Bueno, todo eso era despojarse de una paternidad griega, el humanismo, la elocuencia, la sabiduría humana, la razón, para meterse a la revelación. Amén. ¿Sí me está entendiendo? Ese es un hijo, ¿sí? Entonces, a ver, Eliseo, ¿quieres ser el heredero? Sí, pues sí, hay que ir a Gilgal. Amén. Entonces hay que quitarte el prepucio de tu corazón. ¿Sí me entendió? Entonces, por eso lo primero es captar la visión, ser hijo. Si no, no va a poder ser líder. Número 2. Ya lo demás está más fácil, Betel, la casa de Dios, ¿sí? Entonces, circuncisión, la casa de Dios. ¿Eso qué significa? Cuando la Biblia habla de la casa de Dios, habla que Dios tiene una visión de reino, ¿sí? ¿Cómo es una visión de reino? No es una secta. O sea, Dios ve por todo un cuerpo. O sea, nosotros no somos una secta, ¿sí? Una secta es: fuera de nosotros todos se van al infierno. Eso es una secta, ¿sí? Pero Dios tiene una visión de reino, o sea, el mundo entero se puede salvar, ¿sí? Pero aparte de eso, lo que quiere decir es aquí es meterte
pues a la cobertura, a la visión o a hacerte parte de la casa de Dios. Si no me circuncido, pues esto va a estar imposible. ¿Sí me está entendiendo? O sea, si yo no me rompo ese prepucio de otra paternidad, ¿sí? Yo no voy a poder ver la iglesia Pan de Vida como mi iglesia, ¿sí? O sea, yo no voy a ver esta casa como casa de Dios. Yo lo voy a ver como un lugar donde se reúnen a enseñarnos de la Biblia, pero nunca voy a ver esta es casa de Dios, ¿sí? Y esos que están ahí al frente, ellos son siervos de Dios. Amén. Circuncídenme. Eso está tremendo, ¿no? Entonces nos despojamos de esa paternidad vieja y nos sumamos a Betel, ¿sí? Y es cuando uno dice, esta es mi casa, ¿sí? Aquí van a crecer mis hijos. Amén. Lo que yo trabaje va a ser para aportar para esta casa, ¿sí? Entonces lo que está haciendo Eliseo es sumarse al ministerio de Elías. O sea, tu manto es mío. Número 3, ya mero, saliendo Eliseo, bueno, más abajo, Jericó, esa está buena. Versículo 4, y Elías le volvió a decir, Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó, ¿sí? Y él dijo, vive Jehová, vive tu alma, que no te dejaré. Sí, es un buen discípulo, ¿verdad? Pues no quería casi nada, ¿verdad? Quería una doble porción, ¿sí? El padre de todos los profetas de ese tiempo. Entonces, Jericó, pues Jericó lo que más resalta siempre son sus murallas, ¿verdad? La ciudad de las palmeras también. Pero en base a lo que estamos hablando, ¿sí? Pues podemos decir, porque estamos hablando de un proceso. Bueno, es Gilgal, la circuncisión, la paternidad, la visión o hacernos parte de la casa, ¿sí? Y cuando hablamos de Jericó, pues hablamos de fortalezas. Amén. Entonces, ¿cuál es ese proceso donde entra este futuro líder? Un derribar sus fortalezas, ¿sí? Tanto argumentos doctrinales equivocados, hasta cultura, hermanos. La renovación de la mente, exactamente. O el derribar las fortalezas mentales, ¿sí? Las estructuras en la cabeza que todos traemos. Amén. Usted sabe qué es eso, porque ya lo hemos hablado. Argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios. Todos venimos estructurados, ya sea por la religión o por el mundo. Amén. Entonces cuando se nos dice algo de Dios, siempre que la casa en donde estamos es un Betel, o sea, una casa genuina de Dios, siempre va a confrontar, ¿sí? Y confrontar no significa humillar, ¿sí? Es denunciar algo que está mal, pero nos da una salida. Siempre así es el evangelio. Si el evangelio es las buenas nuevas. ¿Cuál es la buena nueva? Estás mal, pero si te arrepientes te va a ir bien, ¿sí? Las buenas nuevas. ¿Está claro, mis hermanos? Entonces, ¿cuál es este proceso? La renovación de la mente, ¿sí? La renovación religiosa y la renovación hasta cultural. Hay una escritura, Colosenses 3, que va de una forma gradual, la transformación o la negación de muchas cosas. Una le dice, habla de fornicación, impureza, pasiones desordenadas, algo así, avaricia, que es idolatría. Dice, esas cosas en las cuales ustedes anduvieron en otro tiempo. O sea, un hijo de Dios se supone que ya no anda en eso. Ya no anda en la idolatría, ya no anda fornicando, ya no anda en hechicerías, ¿sí? Porque ya es un hijo de Dios, ¿sí? O sea, ese es un primer punto donde hay una negación, ¿sí? Entonces, si nosotros seguimos practicando eso, pues no somos cristianos, ¿sí? Aunque vengamos a la iglesia. Es como, fíjense lo que aprende uno en las caricaturas de los niños, para que vea que también ahí Dios nos puede hablar. En una caricatura de los niños decía, no porque tú te metas a la cochera, ya eres carro, ¿sí? No porque vengas a la iglesia, ya eres cristiano. Así decía en esa caricatura. Entonces, no, aquí es como nos lo enseñaba una vez Alejandra, arrepentimiento, frutos dignos de. O sea, si yo vuelvo a la fornicación, a la impureza, pasiones desordenadas, avaricia, ¿sí? Pues a mí no me ha amanecido. Amén. Pero por eso dice, cosas en las que ustedes andaban. Entonces dice, pero ahora también dejad la ira, la malicia, palabras deshonestas, lo que hay en el corazón, ¿sí? Entonces lo que se ve ya lo dejamos. Ahora hay que dejar lo que no se ve, que el rencor, la amargura, la frustración, los complejos. Amén. Y luego ya al final dice, ¿sí?
que andemos conforme al nuevo hombre. Dice, donde no hay griego ni judío, bárbaro ni escita, esclavo ni libre, sino que Cristo es el todo en todos. Esas cosas o esos nombres son culturas, ¿sí? Entonces aquí no es los Ordaz, los Alvarado, ¿sí? No, los mexicanos, así somos, los de Gómez, ¿no? ¿Sí? Los de Torreón, así somos aquí, ¿sí? No, aquí no hay bárbaro ni escita, no hay judío ni griego, o sea, aquí no hay culturas, ¿sí? Lo que quiere decir es que solo hay una cultura que nos debe de gobernar, que es la cultura de Dios. No, es que así somos en nuestra casa, pues ya no va a ser, ¿sí? Es que así somos los Ordaz, pues así no es Jesús. Amén, ¿sí me está entendiendo? Esas también son murallas, los hábitos culturales. Es que así somos en la casa, no nos dejamos de nadie, pues va a tener que cambiar, ¿sí? Porque esa es una cultura incorrecta, esa es una mentalidad, es una fortaleza, es Jericó. Amén, ¿está claro? Pues hay que tumbarlo, por eso cuesta, ¿sí? Por eso pasa, aquí no, ¿sí? De que nos empiezan a decir esto y esto no está bien, ¿sí? Esto no estuvo bien. ¿Saben qué pasa? Una persona que defiende sus estructuras es que ellos se sienten perfectos. Ay. ¿Sí? Pues es que no es porque sea perfecto, es porque está mal. ¿Sí me entiende eso? Entonces por eso cuesta derribar las murallas de Jericó. ¿Por qué creen que fueron 6 vueltas y en la séptima otras 7? O sea, esto tiene que ser continuo hasta que se caen. Por eso se dice que después de 21 días aproximadamente se hace un hábito, ¿sí? O sea, a dale y dale, ¿sí? Que así somos los Ordaz, pues dale otra vuelta, y así son de otra, y otra, hasta que ese concepto, ¡pum!, se caiga. ¿Sí me entendió? ¿Sí? Entonces, viéndolo así, ¿verdad? 7 vueltas Elías, y otra Eliseo, y otra, hasta que dejes de pensar así. ¿Sí me entendió? Bueno, ese es el proceso de un líder. Por eso el líder anda pegadito ahí con el pastor. Y está bien, mira el pastor cómo habla, ¿sí? Cómo se desenvuelve, ¿sí? Cómo sirve. Entonces está viendo y sus conceptos, ¡pum!, están cayendo y se están quebrando. Porque no nada más está oyendo enseñanza, está viendo ejemplo. Amén. Ese es un verdadero discípulo. Bueno, ya lo último, y ahora sí ya nos vamos. ¿Sí? Último dice, ¿dónde estamos? Versículo, el Jordán, el 6. Dice, Elías dijo, y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Esto lo prediqué el domingo, el Jordán. El Jordán, fíjese bien, el Jordán vienen a ser como los límites naturales, ¿sí? El pueblo, usted sabe la historia, el pueblo de Israel llegó hasta el Jordán para entrar a la tierra de promesa, y el primer barrera que se les puso pues fue el Jordán, ¿sí? Y el Jordán pues era algo natural, ¿sí? Y que se venció con algo sobrenatural, ¿verdad? Entonces hubo ahí todo un rollo el que se hizo, ¿verdad? Y Dios le habló a Josué y le dijo, vas a decirle a los sacerdotes que pasen el Jordán, y al pueblo que vean a los sacerdotes, ¿sí? Eso es una enseñanza también, ¿sí? Porque el pueblo tenemos que ver a nuestros sacerdotes, que son nuestros pastores, los portadores del arca, ¿sí? Pero los sacerdotes son los primeros que deben de dar pasos para que se abra la barrera o el límite natural, o como decía el domingo en la iglesia, ¿sí? El pastor tiene que dar pasos de fe, porque si no, el pueblo no avanza, ¿sí? Entonces el pastor ve las aguas, o el sacerdote, y así le dice Dios al pueblo o a los sacerdotes, cuando toquen las aguas con sus pies, se van a abrir. O sea, hay límites naturales que nosotros tenemos, ¿sí? ¿Cuáles son los suyos? El no sé, el no puedo, el a mí no me sale, el no tengo dinero, el ya estoy viejo, ¿sí? Bueno, esos son límites naturales, pero ahí dice que si tú das el paso, se va a abrir. Amén. Entonces, ¿qué es lo que cuesta? Pues dar el paso. Amén. Porque entra la lógica, ¿sí? Eso lo dije ahí en la iglesia. Un hermano de Gómez, un pastor. Pues estamos hablando, porque ya también se va a dar esto, precisamente, lo del liderazgo. Y entonces me dice, ya entre la plática, después de un buen rato, porque esos son los pastores de carrera larga, muy buen pastor. Sí, total, ya empieza a echar rollo, ¿verdad? Y empezamos a hablar, no, pues, ¿y eres local es propio? No, pues es de renta. ¿Y el tuyo? No, pues también. Y los dos en planta alta. No, sí se batalla. Total, dice, yo le dije a Dios, yo quiero uno propio, ¿sí? Entonces me dice, ¿dónde está el tuyo? Le digo, allá en Fraccionamiento Ana.
Dice, no, pues por ahí hay mucho terreno, me dice. Ahí hay muchos terrenos, cómprate uno. Dije, pues qué fácil. Sí, no, sí, amén, amén. Compra uno. No, en efectivo. Se cómprate uno, dice. Tú ve el terreno que tú veas y así ese mero. Tú habla con el dueño, haz el contrato, aunque no tengas dinero. Dije, tremendo, pues ¿cuándo? Sí, esa es la fe. Entonces, esa es, ¿cuál viene a ser en ese ejemplo? Mi límite natural, pues no hay. ¿Sí? ¿Cuál sería el paso que tendría que dar? Pues buscar el terreno, sí, buscar al dueño y pisar esa agua y que se abra. Pero fíjese que ahí no es a lo loco, Dios lo mandó. ¿Sí? No, sí, cierto, y ahí voy, y piso esto, y las plantas, donde estén las plantas de mi pie, ese lugar es mío. Y Dios va a decir, ¿quién te dijo? ¿O quién te mandó? ¿Sí me entiende la gran diferencia? Es algo que Dios mandó. Cuando viene del púlpito hacia el pueblo para poder hacerlo. También, porque es dirección de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿sí está claro, mis hermanos? Bueno, entonces, ¿cuál viene a ser el Jordán? Nuestros límites naturales. ¿Cuál límite tiene usted? ¿Sí? Contéstese en su mente. ¿Sí? Que la edad, ¿verdad? Como decimos, la edad, el poco conocimiento, las debilidades, la economía, tantas cosas que se nos ponen, o yo no puedo, yo no estudié, yo no sé, ¿sí? Bueno, esos son límites naturales. Por eso decía una hermana, cuando uno da pasos de fe al vacío, es cuando más contemplas la gloria de Dios, ¿sí? Más que cuando hay una manifestación sobrenatural, como el hablar en lenguas, decía que hermano, sí, que no es malo, ¿verdad? Pero se contempla más a Dios cuando te dejas ir en seco, a la nada, ¿sí? Por pura fe. Amén. ¿Está claro? Entonces fíjense cómo lo va llevando, ¿verdad? Sí, primero ir con todo lo que ya expliqué. Y al último, tus límites naturales. Porque si yo no los logro derribar, yo no puedo poder ser un líder. ¿Se imagina a Felipe? Que llegó con el brujo mayor de Samaria. ¿Usted cree que si pone sus límites naturales, sí, hubiera podido hacer eso? No, él pisó las aguas, dijo, este territorio es del Señor. Sí, lo pisó, lo habló y ¡pum! Se abrió. ¿Se imagina a David? Sí, 17, 16 años, un gigante de guerreros de su juventud contra un pastor de ovejas que no traía armas más que una piedra, 5 piedras y una honda. Pero él dijo, se cae, porque así destruía al oso y al león, también lo va a tumbar. Amén. Y él abrió ese Jordán, sus límites naturales. Amén. ¿Cuáles son los suyos? No tengo para ir a la iglesia, pero tiene piernas. ¿Sí? No tengo límites yo. Amén. Y usted empieza a darle. ¿Sí o no? Amén. Esas cosas Dios las ve. Y Dios dice, pues si a pie va. ¿Te imaginas cuando le regale uno acá bañado? Un BMW para no irnos muy arriba. ¿Sí? Si le regalo un camión. ¿Sí? Si le regalo una Renault roja, doble cabina, no, pues si a pie lo hace, con camioneta, me canso, va a decir el Señor, ¿verdad? Me cansó ganso. ¿Está bien, hermanos? Bueno, cuando terminó su proceso, se le dio el manto, la doble porción. Y luego dicen, entendieron que el espíritu de Elías reposó en Eliseo. O sea, ese era un líder ya. Amén. Y la gente se le sometió, porque apenas lo vieron y hasta se le arrodillaban. Eso se llama sujeción. ¿Sí? Y dijeron, no, pues este es el sucesor de Elías. Y empezó regando, la verdad, como Elías. ¿Sí? Fueron y le dijeron calvo, y los maldijo y esos los mataron, igual que el padre. ¿Sí? Pero ya después fue madurando y dijo, no es así. Amén. Bueno, vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Bueno, vamos a orar. Y vamos a pedirle a Dios que siga levantando un liderazgo aquí en la iglesia. Que esta iglesia sea de influencia. Amén. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, bendito Dios. Señor, queremos pasar por todo ese proceso, bendito Dios. Como lo decimos, ¿verdad? Estas cosas se dicen en minutos, pero es un caminar, Señor, que se va dando. Señor, te doy gracias por esta casa donde tú has puesto tus ojos, Señor, donde tú has puesto tu corazón aquí, Señor, para formar preciosas columnas, Señor, que no nada más van a bendecir esta iglesia, van a bendecir a muchas otras iglesias y van a bendecir la sociedad. Que esta casa, Señor,
la vaya subiendo a un monte alto. Yo sé, o así lo he entendido, cuando el manto crece, Señor, las puertas se empiezan a abrir, Señor. Y yo los bendigo, Padre, para que se les abran las puertas en el nombre de Jesús. Bendito Dios, para que no sean puertas que tocamos nosotros. Señor, dice tu palabra que los quiciales o los marcos de las puertas se estremecen cuando hay clamor, Señor. Sí, los quiciales de las puertas se estremecieron, dice Isaías 6, por la voz del que clamaba. Las puertas se nos abren no por ir a tocarlas, se nos abren porque clamamos, Señor. Bendito Dios. Y esta casa es una iglesia de mucho clamor, sea una iglesia de mucha intercesión, Señor, donde se estén dando a luz propósitos, Padre, Señor, y que tú veas ese avance, ese crecimiento al punto donde les empieces a abrir las puertas, Señor, y les empieza a dar lugar en otras áreas, Señor. Y si tú usas a un Josué para entrar a otra área, Señor, que el Josué diga: hay un Moisés clamando por mí, Señor, para que nadie se sienta más ni menos que nadie, Señor. Esto es un equipo, Señor. Bendito Dios. Por eso se está clamando por columnas, Señor, porque el pastor no va a poder entrar en todo, pero sí puede formar a otros para que entren donde él no puede entrar, Señor. Bendito Dios. Y cuando ese Josué haga lo que Moisés no hizo, Señor, Josué se acuerde: hay un Moisés que está en un monte alto, el que tiene la autoridad, el que está en las alturas con sus manos alzadas, bendiciéndome. Bendito Dios. Y en esto somos un equipo. A él le toca bendecirme y a mí me toca ir al frente, Señor. Bendito Dios. Padre celestial, levanta muchos líderes de esta iglesia, Señor, y que en su momento se reproduzcan en más iglesias. Bendito Rey, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, Señor, bendito, tú harás crecer esta casa, tú harás crecerla, Señor. Veo que Dios te agarra las manos, Juan, y te empieza a enseñar cómo extender el manto, cómo hacer crecer a la iglesia. A veces nosotros lo queremos estirar a la fuerza por un deseo correcto, pero un método incorrecto. Señor, agarra tus manos. Se toman las manos de cada uno en el manto de la iglesia o el ministerio, y Dios lo empieza a estirar. Y entonces Dios te empieza a decir: no es con espada, no es con ejército, es con mi Santo Espíritu que esta obra va a crecer y no va a haber límites para ella. Y veo como el manto con tus manos y las manos de Dios empieza a extenderse y a extenderse, y empieza a entrar otras personas que son parte de esta iglesia. Se les empiezan a abrir puertas para entrar a otros lugares, para llevar esta palabra. Y yo sé que parte de eso es lo que estamos viendo en Jorge, en Erika, Señor, que se le está dando lugar, Señor, para que este manto se esté extendiendo. Es la obra de Dios a través de, Señor. Yo los bendigo, Padre. Oro para que se les abran más puertas como evidencia de que la casa está creciendo, de que, Señor, no necesariamente están los números, Señor, que yo sé que también la iglesia está creciendo el número, Señor, pero bendito Dios, en líderes, Padre, en obreros, en personas, Señor, que han captado la visión, que se han dejado procesar por todo ese trayecto, Señor, hasta que caiga el manto sobre ellos, hasta que ahora ellos tomen su propio manto, Señor, hagan su propia función, Señor, bajo la bendición y el envío del Señor a través de un Elías, Padre. Yo los bendigo. Más de tu gloria, más de tu gracia sobre esta casa. Se levanten más ministros, que todos podamos dejarnos circuncidar, Señor, que aunque sea doloroso, Señor, bendito Dios, nos dejemos enseñar, que nos atraviesen con esa navaja de la palabra de Dios y nos quiten, Señor, el prepucio del corazón, aunque sea doloroso, Padre. Bendito Dios, que nos ayuden a someternos a este Betel, a verlo como nuestra casa, Señor, a tener un compromiso con ellos, Padre. Bendito Dios, a que nos pasen por nuestro Jericó, Señor, donde se derriben las fortalezas culturales, las fortalezas, bendito Dios, Señor, religiosas, Padre, que caigan esas fortalezas culturales, Señor, de defender nuestros hábitos, defender nuestras costumbres. No, esta ya no es nuestra cultura. Nosotros ya no vivimos bajo la cultura del mexicano, bajo la cultura de nuestra familia. Vivimos bajo la cultura del reino de Dios, Señor, en el nombre de Jesús. Que demos vueltas esas murallas,
constantemente, Señor, que no nos cansemos hasta que ese hábito muera, Señor. Y aunque en nuestra casa nos vean raros, como dice el apóstol Pedro, para ellos ya es extraño que no corran por este mismo camino. Ya no corremos porque ya no es nuestra cultura. Si nuestra casa tiene una forma de pensar, una forma de ver las cosas, una forma de resolverlas, Señor, que resolver los problemas siendo mal, Señor, usando malos métodos, yo no tengo por qué aferrarme a esa fortaleza. No debo aferrarme a esa forma de pensar, Señor. Yo tengo que dejar que mi Elías me lleve a Jericó, Señor, y me derribe mis argumentos, me derribe, Señor, mi cultura, me destruya mis malos hábitos. Bendito Dios, me forme. Por eso digo, Señor, no es solamente predicación, es ejemplo, Señor, porque yo voy a ver a mi Elías cómo soluciona problemas. No lo soluciona gritando, no lo soluciona reclamando o siendo ventajoso, como a lo mejor yo estoy acostumbrado a hacerlo. Yo estoy viendo un Elías, Señor, a un padre espiritual, bendito Dios, que no manipula, que no controla, Señor, que es íntegro, Padre. Estoy viendo un ejemplo de integridad, Señor. Estoy viendo un ejemplo de esfuerzo, de fidelidad. Y eso, Señor, bendito Dios, debe de derribar mis argumentos. Si mi argumento, mi hábito es ser negligente, pero veo un hábito diferente en mi Elías, Señor, esas son las murallas que hay que tumbar. Y así, Señor, todo lo que es cultura, Padre, hábitos familiares, hábitos, Padre, como nación, en el nombre de Jesús, Padre. Bendito Dios, que nos lleven a nuestro Jordán, que nos pongan delante de nuestros límites naturales, Señor, porque así lo hacen los padres verdaderos, Señor. Nos ponen delante del Jordán. Ese padre sabe cómo cruzarlo, porque trae el manto. Ya lo cruzó una vez, ya tiene experiencia, Señor, tiene la autoridad para atravesarlo, Señor. Puede tener la convicción: yo sé que si piso ese Jordán se va a abrir, porque yo sé que así obra Dios. Pero es Eliseo, Señor, él no sabe eso, Señor, pero nos encaminan a eso, Señor, y nos empujan. Da el paso sin temor, da el paso sin temor, en el nombre de Jesús, Padre. Bendito Dios, te damos muchas gracias, Señor. Gracias, Padre, gracias, porque tú nos darás y nos has dado Elías, Padre, Señor. Bendito Dios, que nos lleven por todo ese proceso, Señor, que aunque sea doloroso, Señor, bendito Dios, estamos viendo resultados por atender, Señor, a esa enseñanza y a ese proceso. Todo nuestro anhelo, Señor, es que esta casa sea bendecida, Señor. Bendito Dios, no hay otra motivación, Señor. No hay una intención de controlar, de que hagan lo que nosotros queremos. La intención es que ellos sean bendecidos, porque en su bendición está la nuestra también, Señor. Bendito Dios, si esta casa es bendecida, nosotros somos bendecidos. Si el pastorado es bendecido, Señor, esa casa es bendecida. Por eso deseamos tu bendición para Pan de Vida, Señor, para el pastorado, para las casas donde se van a ir multiplicando. No falta mucho para esto. Así lo percibo en mi espíritu, Señor. Cuando esta casa se empiece, Señor, a multiplicar, Señor, no falta mucho para esto, Padre. Señor, yo los bendigo en el nombre de Jesús, Padre, y yo declaro que eso se desata sobre Pan de Vida, Señor. Se empiezan a multiplicar en almas y en casas, Padre, para gloria y honra de Dios, en el nombre de Jesús, Padre. Bendito Dios. Y veo al Señor cómo escribe como en un pergamino, pero lo está haciendo a una velocidad muy acelerada. Por eso, Señor, lo podemos decir, Padre, lo que Dios está haciendo en esta iglesia está siendo acelerado y va a ser más acelerado cada día, Señor. Por eso sé que nos falta mucho, Señor, para que esta casa ya tenga casas hijas. Yo los bendigo en el nombre de Jesús, Padre, Señor, porque eso será parte, Señor, de que un liderazgo está creciendo y se está formando. Los bendigo, Señor, en el nombre de Jesús. Sean bendecidos, Padre. Todo el favor de Dios sea sobre ellos. Toda la gracia de Dios esté con esta casa, Señor. La protección del Señor sea sobre sus vidas. Nada ni nadie les pueda hacer frente en todos los días de su vida. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, Padre. No haya barrera que los detenga, no haya Jordán que los limite, Señor, en el nombre de Jesucristo. Que pongan sus pies sobre ese Jordán,
se abra, no haya gigante que los atemorice, Señor bendito, que siempre vayan de gloria en gloria en el nombre de Jesús, que crezcan en la gracia, en la revelación, en la sabiduría de Dios, Señor, para que toda esta área del Torreón, Señor, y las demás áreas donde tú los vas a bendecir, Señor, pueda ser bendecido, que de este lugar haya mucha gente que trastorne la ciudad, que cambie el mundo, Señor. Los bendigo en el nombre de Jesús, que nadie pierda el tiempo con las cosas del mundo, Señor, que aproveche el tiempo, Señor, en el nombre de Jesús, porque hay un mundo espiritual que no se detiene, Señor. El diablo no se detiene, Padre. Él está caminando, él busca tomar ventajas, Padre. Que la iglesia tenga discernimiento, Señor, y no nos entretengamos, Señor, en vicios del pasado, Señor, en situaciones de costumbres o hábitos. Hay que correr esta carrera, Señor, en el nombre de Jesús. Yo los bendigo, Señor. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. La mano de Dios, Señor, sea sobre ellos, Padre. Veo la mano del Señor aquí, y que caen hombres de la mano de Dios. Son los ministros. En el nombre de Jesús, yo los veo caer de la mano de Dios. Son los ministerios, son los 5 ministerios. Son los ministerios que Dios les está confiando esta casa. Y los bendigo en el nombre de Jesús, Padre. Bendito Dios. Y lo percibo otra vez. No va a pasar mucho tiempo, Señor, para que Juan entre un apostolado, Señor. En el nombre de Jesús, los bendigo, Padre. Los bendigo en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén, bendito Dios. Amén, amén. Dios les bendiga.